La Contrahistoria. Un programa presentado y dirigido por Fernando Díaz Villanueva. La Revolución Mexicana es uno de los episodios más fascinantes de toda la historia del siglo XX, de toda la historia universal, quiero decir. Duró muchos años, por una parte, más de una década. Podríamos darla por comienzo hacia 1908 y no terminó ya hasta entrada la década de 1920. Fue una década larga, en la que cupieron traiciones, gestas, crueldades, rabia, amor, patriotismo, héroes y villanos, todo, absolutamente todo. La Revolución Mexicana lo tuvo todo y por eso ha sido materia prima para novelas, para películas y para todo tipo de obras artísticas. Este proceso tan largo y tan lleno de azares ejerce también de partera del México actual, de partera histórica, del México tal y como lo conocemos actualmente, el México del siglo XXI. Ese país tan especial como atractivo, tan duro como seductor. Pues bien, ese país, que es el más poblado del mundo hispano, con cerca de 120 millones de habitantes y uno de los más poblados del mundo, no podría ser explicado, no podríamos entenderlo, sin conocer bien lo que sucedió allí, en ese mismo país, hace 100 años, exactamente entre, como decía antes, 1908 y 1920, más o menos. Ya solo por eso, solo por su importancia histórica, merece la pena conocer esta historia. Pero es que además, la Revolución Mexicana es una gran historia. La Revolución Mexicana, es decir, todo lo que sucedió en México hace más o menos 100 años, año arriba, año abajo, fue sí, exactamente hace aproximadamente unos 100 años. De hecho, durante esta década se está conmemorando continuamente episodios y eventos de las distintas fases de la Revolución Mexicana porque fue muy larga. Pues bien, todo este proceso histórico no se puede entender sin la figura de Porfirio Díaz y de su régimen, que fue conocido como el Porfiriato. El Porfiriato se extendió durante más de 3 décadas, exactamente entre 1876 y 1911. Fue una dictadura larguísima que marca en el gozne entre los dos siglos, entre el siglo XIX y el siglo XX, y que marca a fuego el México contemporáneo. De hecho, al igual que decía antes que no podríamos entender al México actual sin la Revolución, tampoco lo podríamos entender sin todos estos años de Porfirio Díaz. Porfirio Díaz era un militar nacido en Oaxaca, poco después de la independencia. Creo que había nacido en el año 1830. Es decir, México acababa de convertirse en una nación independiente. Trató de primero hizo la guerra, estuvo en las distintas guerras y guerritas que tuvieron los mexicanos durante buena parte del siglo XIX, donde se hizo un nombre como general, como militar insigne, y después trató de meterse en política. Trató no de meterse en política de diputado cualquiera, sino que trató de llegar al poder directamente. Primero lo intentó por las buenas, es decir, a través de unas elecciones, primero las elecciones de 1867 exactamente y la de 1871, pero no lo consiguió. Él quería la presidencia. Y al final, después de dar un golpe de Estado, que es como se consiguen estas cosas por las malas. Al poder solo se puede llegar de dos maneras, a través de un golpe de Estado, a través de unas elecciones libres, o antiguamente pues porque uno era hijo del rey y llegaba al poder pacíficamente porque le correspondía por herencia sanguínea. A veces nos preguntamos por qué existe el derecho sanguíneo en el caso de los reyes, y era precisamente para eso, para evitar que al morir un rey se pegasen entre los distintos o los que se consideraban herederos. Es decir, fue un avance, digamos, las dinastías. Aquí que sepáis que solo pueden gobernar, hemos convenido en que solo pueden gobernar los de este apellido, porque si lo dejamos abierto, sucede que luego todos quieren heredar. Eso sucedió, por ejemplo, muy a menudo en la España de los reyes godos, después de la caída del Imperio Romano, y al final se aprendió. Y dijeron, bueno, pues que recaiga solo en una familia y que la legitimidad se transmita solo a través del apellido, exclusivamente, a través de la sangre. Bien, en el caso del México del siglo XIX, el México del año 1876, pues ya no había dinastía que valiese, ya el virreinato había desaparecido, habían tenido su experiencia con la invasión francesa, también del mismo siglo XIX,
y había vuelto a ser una república. Bien, Porfirio Díaz llegó al poder tras una brevísima guerra civil conocida como la Revolución de Tuxtepec. Ese es el nombre, como se le conoce, aunque realmente fue unas escaramuzas bélicas con el objetivo de tomar el poder. A partir de ahí se hizo reelegir creo que fue 7 o 8 ocasiones. Es decir, la democracia la mantuvo de manera, era muy común en aquella época en distintos países, mantenerla de manera puramente, bueno, cosmética, ¿no? Que se viese o que pareciese que aquello, que había elecciones, y elecciones había, pero estaban amañadas, se arreglaban perfectamente para que siempre saliese el mismo presidente. Lo mismo con diputados, etcétera, y cualquier tipo de cargo electo. Bien, con todo, muchas veces se tiende a pensar, bueno, Porfirio Díaz, que era un espadón, un general infame que mantuvo a la gente muerta de hambre y depredó el país y demás. Eso sería, pues, si hacemos, no lo sé, lo pintamos a brochazos, quizá, pero no es el caso y lo suyo. Y cuando uno estudia historia, lo que quiere es entender a los personajes. Y Porfirio Díaz fue, para muchos mexicanos de la época por lo menos, era como lo más parecido al buen tirano. Esto de buen tirano es un término que me ha regalado mi amigo Alberto Garín y es muy querido, por cierto, en los países latinoamericanos, la idea del buen tirano. Bueno, en los países latinoamericanos y en la madre patria también, la idea del buen dictador. Esto era un desmadre, un desbarajuste, y va a llegar alguien que lo va a solucionar todo porque además es bueno. Pues Porfirio Díaz respondía bastante bien a esa imagen del buen tirano, o al menos él se vendía de esa manera. Yo soy el garante del orden. Sin mí el país, México, va a desaparecer o se va a sumir en el caos y en el desorden, los golpes de Estado y demás. Bien, a pesar de ser un militar, Porfirio Díaz constituyó un gobierno eminentemente de civiles, tenía también militares en el gobierno, tuvo militares en los gobiernos, pero tenía muchísimos civiles, y además un gobierno de carácter regeneracionista. El regeneracionismo, la modernización estaban muy en boga en aquel entonces, no solo en México, sino también en la propia España, en prácticamente todos los países hispanos, y creo que los que no eran hispanos también. Fue el momento en el que irrumpe la segunda revolución industrial y muchos países se quieren poner al día, especialmente los que han llegado tarde a la primera. En Díaz, Porfirio Díaz, que por cierto se ya apellidaba como yo, no somos familiares de ninguna manera. Él debió ser un Díaz que se fue para América mucho antes. Los Díaz de mi lado se quedaron en España. Pues este era un hombre que en 1876, cuando llega al poder, llega joven. Él tenía 46 años en aquel momento y, bueno, pues tenía tiempo por delante, tiempo para transformar México y, bueno, integrarlo, insertarlo dentro de la economía mundial de la época, que era una economía mundial, la de 1876-1880, era una economía mundial boyante. Fue la época dorada del Imperio Británico. Porque lo cierto es que el México de 1876 poco había avanzado con respecto a los tiempos de la colonia. Es decir, ya que buena parte del tiempo pues, lo habían dedicado a luchas internas, externas, revoluciones y continuos cambios de gobierno. Ya se sabe que estas cosas se llevan muy mal con el desarrollo económico, con la institucionalización, etcétera. Si un país se dedica durante demasiado tiempo, medio siglo, como era el caso, a guerrear entre ellos o a sufrir invasiones externas o a pelearse con el vecino de al lado, pues las posibilidades que tiene de dedicarle tiempo y energías al desarrollo económico son pocas. Y que sea importante para que el desarrollo económico se dé, que haya cierta paz civil, por supuesto, respeto por los derechos de propiedad, es decir, que el granjero no esté esperando a que aparezca un ejército y le decomise las vacas y le destroce la cosecha y cosas por el estilo. México había sido un país muy inestable. Si estudiamos o miramos la historia de México, el México inmediatamente después del virreinato, nos encontramos con un país que estaba siempre yendo de un lado para otro. Ojo, no es el único caso en toda Latinoamérica, ni siquiera en la propia España. En los mismos años tenemos, en la época del reinado de Isabel II, tenemos un trajín continuo. Es decir, el siglo XIX, en definitiva, no fue el mejor para los hispanos si lo miramos ahora ya con 2 siglos de diferencia. Bien, este hombre, Porfirio Díaz, para ese proyecto regeneracionista, se rodeó de un grupo de tecnócratas, a lo que allí en México los llamaban los científicos. Eran gente que había estudiado en la universidad, que traía ideas modernas de industrialización, de libre comercio, etc. Quería abrir, modernizar, industrializar y abrir México al mundo. Bien, esta
tecnocracia, no era una tecnocracia militar, por supuesto, sino que era una tecnocracia civil desarrollista, si queremos emplear ya un término muy posterior, especialmente atado a la época de Francisco Franco en España, desarrollista, hay que desarrollar este país. El gobierno de los científicos, que fueron muchos a lo largo, pues imaginaos, de más de 30 años, modernizó efectivamente México. Durante esos años el país se desarrolla a muchísima velocidad. La población, por ejemplo, se duplicó durante esos 30 años, las exportaciones se dispararon, se construyó la práctica totalidad de la red ferroviaria. México ya tenía alguna línea de ferrocarril, pero era muy cortito. Creo que se había hecho solo el que iba de Ciudad de México a Veracruz, y a partir de ahí empieza a recorrer el país, un país inmenso, por otro lado, de norte a sur, entra en conexión con los Estados Unidos, con diferentes puertos de costa a costa. México, como Estados Unidos o Canadá, tiene dos costas, que en algún punto están muy separadas, o están separadas por miles de kilómetros. Esto trajo... Esta modernización de los científicos le trajo a México un mercado único, por primera vez. En tiempos de la colonia, los mejores tiempos de la colonia, jamás habían tenido un mercado único o un mercado bien unificado por una cuestión de tecnología, de transportes. El problema que había es que México era muy grande. En general, la Nueva España era muy grande, los caminos no siempre eran buenos, montañosos. No olvidemos que México, no sé, Ciudad de México no sé a qué altura está sobre el nivel del mar, pero debe rondar los 2.500 metros, una cosa así ya. Calculad desde Veracruz o desde Acapulco y hay que subir hasta ahí. El caso, por ejemplo, de Guatemala, que había pertenecido al Virreinato de Nueva España, pues lo mismo, está a 1.600 metros sobre el nivel del mar, pero muy cerquita de la costa, y lo puede uno experimentar realmente lo difícil que era llegar o que era comunicarse en el interior de la propia colonia. Pues bien, esta modernización acelerada que comete Porfirio Díaz lo consigue. El campo además empezó a industrializarse, empiezan a introducirse ya solo la entrada del ferrocarril que permitió sacar cosechas, pues ya hizo muchísimo. Lo que enriqueció mucho, todo esto enriqueció mucho a los hacendados. Es decir, a fin de cuentas, en la industrialización siempre hay... Yo creo que, esto es mi opinión personal, creo que con la industrialización gana todo el país, pero hay unos que ganan un poco más, que son los propietarios de las industrias, o los que saben, en este caso los capitalistas, si queremos llamarlo así, los que disponen de capital, los que lo ponen a producir. Es decir, las ganancias en productividad que proporciona la industria, si tienes, pues qué sé yo, una cabaña ganadera importante, pues son muy grandes. Puedes empezar a criar mejor a los animales, matarlos mejor, criar más animales, vender más carne, etcétera. Lo mismo con la agricultura o con la minería. En México, especialmente el norte del país, es un lugar muy rico en diferentes metales. Los españoles ya los explotaban, la plata y el oro, en las minas de Zacatecas. Ya lo expliqué aquí en este programa, en otra contrahistoria. Pero además empezaron a explotar otros metales más industriales, como podría ser el cobre o el zinc, es decir, metales que demandaba la industria norteamericana, la industria británica en la época. Todo este crecimiento económico tuvo su contrapartida, lógicamente. Se produjo, por ejemplo, la desamortización de los ejidos. Los ejidos son, es una palabra muy, muy castellana, creo que cualquier oyente de España lo entiende a la perfección. Ejidos se le llamaban en México a las tierras comunales. A veces se dice tierras indígenas, comunales, de las comunidades. El famoso, las tierras comunes, que también habían existido en España. Las desamortizaciones en México no empiezan aquí. Ya se habían hecho desamortizaciones de bienes eclesiásticos en el pasado, tanto antes de Porfirio Díaz como en tiempos de la colonia. Carlos III, creo recordar haber leído en alguna ocasión, que ordenó la primera desamortización en Nueva España, es decir, a finales del siglo XVIII. Esto obligó a muchos campesinos a emplearse en haciendas, porque vivían un poco al día de lo que cultivaban en estos ejidos, en estas tierras comunales que pasan a tener dueño. Yo no soy muy partidario de que existan tierras comunales o muchas tierras comunales porque se ha demostrado su improductividad. Hay un refrán español que dice: lo que es del común es del ningún. Es un refrán sacado de los pueblos, del entorno rural. Al final uno cuida lo que es suyo y a lo que procura que la tierra sea siempre rica y esté produciendo o esté productiva siempre, etcétera. Esto sucedió. Lo que hubo a partir de aquel momento es una abundancia de mano de obra no cualificada. Toda esta mano de obra no cualificada trajo la explotación de esta misma mano de obra por parte de los hacendados. Es decir, empezaron a aparecer braceros, miles, cientos de miles, millones tal vez de braceros, a los que se hacía trabajar de sol a sol.
con el problema añadido de que con la industria en algunos casos hacían falta menos. Luego los salarios bajaban, los salarios reales bajaban. Es decir, eran más, trabajaban mucho y además ganaban menos, podían pedir menos por su trabajo. Pues porque la industria de 1870 a 1915 avanza muchísimo, en sí la economía mundial crece una barbaridad. Y eso se nota en todos los países del mundo, no solo en México, también se nota en Europa, en toda América, en Asia. Y bueno, fue algo muy similar a lo que sucedía en aquella misma época en la Andalucía rural. Andalucía, en el sur de España, estaba llena de jornaleros, que fueron un problema para el país pues hasta bien entrados los años 60 del siglo pasado. El problema del campo andaluz con la cantidad de jornaleros, es decir, de campesinos sin tierra. Esto generó en México, también en España, posteriormente, generó muchísimo descontento, especialmente en el campo, como es lógico. Y el régimen respondió con represión, que es como los regímenes muy pagados de sí mismos. Es como, y el caso de Porfirio Díaz era un régimen extremadamente pagado de sí mismo. Es como suelen responder. Se crearon, por ejemplo, se creó un cuerpo, se llamaba el Cuerpo de Rurales, de Policía Rural, hecho a imagen y semejanza de la Guardia Civil Española que se había creado en 1848, pues que era implacable con los campesinos, que osaban quejarse, que, digamos, ya que intentasen montar un sindicato o algo por el estilo. En las ciudades tampoco se podía disentir, no penséis que es que Porfirio Díaz solo castigó al campo. En las ciudades la censura de prensa era algo común y se perseguía con saña a los opositores. Es decir, no había nada parecido a lo que entendemos por una democracia en el México de Porfirio Díaz. El país avanzaba económicamente, pero no era ni muchísimo menos un país libre, lo que entendemos por un país libre. El sistema funcionó hasta que empezó a dar signos de agotamiento ese mismo modelo de desarrollo. Y eso fue en la primera década del siglo XX. Porfirio Díaz había envejecido y tenía pues a muchos haciendo cola para sucederle. Él había llegado al poder con 46 años, pues 30 años más tarde ya no tenía 46 años. Sí, ya tenía 70 y tantos. Y había muchos que habían estado esperando pacientemente sentados a la puerta de su despacho diciendo, bueno, ¿y a mí cuándo me va a tocar? ¿Y usted cuándo se va a ir de aquí? Y eso, pues, tanto entre las clases altas, que estaban, un poco hartas de siempre el mismo, o querían sucederle, como por supuesto entre las clases bajas, que trabajaban demasiado, que ganaban poco. El hecho es que en el año 1907 estalló una crisis económica en los Estados Unidos. Estados Unidos era, por descontadísimo, el principal socio comercial del México de aquella época. Bueno, lo sigue siendo, y yo creo que lo seguirá siendo siempre, aunque solo sea por cercanía. Uno siempre comercia más con el que tiene al lado. Yo soy un cliente mucho más fiel del supermercado que hay cerca de mi casa del que está en la otra punta de la ciudad. Y el principal socio comercial de España es Francia, como debe de ser, ya que hacemos una frontera muy larga, estamos uno al lado del otro. Bueno, y más, el caso de México y Estados Unidos, la frontera es todavía más larga. La cuestión es que esta crisis fue el pánico del año 1907, el pánico financiero, que tuvo que entrar JP Morgan en el último momento para... por cierto, de este pánico nació la Reserva Federal. Bueno, esto ya lo contaré en otra ocasión. Bien, esos problemas de liquidez que empezó a padecer la economía estadounidense a raíz de esta crisis financiera que estalló en 1907, pues hicieron de entrada caer las exportaciones. Esto afectó no solo a México, sino prácticamente a todo el Caribe, por supuesto, y a toda Hispanoamérica. Paralizaron la inversión. Antes, pues, las empresas americanas tenían dinero para invertir. Para invertir en México, para invertir en Guatemala, para invertir en Honduras, para invertir en Venezuela. Y de pronto se quedaron sin él. Simplemente ya sabéis lo que son las crisis, especialmente este tipo de crisis. El dinero parece que se ha evaporado. Muchas veces porque provenía de una burbuja y demás. La cosa es que esto golpeó severamente al México de Porfirio Díaz, que ya no era el México rural del año 1870. Ya era un país, si no industrializado, si al menos semi-industrializado. En algunas partes incluso muy industrializado. Se había especializado en ciertas cosas como la minería o la agroindustria, pero ya globalizado. Ya formaba parte de la economía mundial. Aunque fuera solo por su tamaño, por la cantidad de riquezas que tenía dentro, por una población muy dinámica y porque hacía miles de kilómetros de frontera con el que ya era
el país más importante del mundo, los Estados Unidos, pues la había metido de cabeza en el siglo XX, el siglo de los Estados Unidos. La cosa es que al año siguiente, esto de la crisis de 1907 fue solo el aperitivo. En 1908 se produjo una sequía atroz. México es, ya lo decía, un país muy grande, pero tiene una parte del país que necesita riego, una parte muy grande del país. No son las selvas del Yucatán o de Chiapas. Una parte del país tiene desiertos, es un pequeño continente en miniatura. Y las zonas de riego, o las zonas donde no hacía falta regar, pero de pronto dejó de llover un año, pues se nota automáticamente, especialmente en ciertas cosechas que son muy intensivas en agua, como es el caso del maíz. En 1908 y 1909 fueron años agrarios pésimos. Bueno, hasta el punto que creo que fue en 1909 en México tuvo que importar maíz. Importar un montón de toneladas para poder comer. Los ingresos del gobierno cayeron en picado, como era lógico. Y Porfirio Díaz trató de remediarlo pues como han hecho los políticos de ayer, de hoy y lo harán siempre, subiendo impuestos, apretando las tuercas a la clase productiva, es decir, a la gente que trabajaba, tanto los pobres como los ricos, y hay que tener en cuenta que quienes ya pagaban, que eran básicamente la clase media urbana, la clase media rural y la clase alta, pues eran los soportes del régimen. Son muchas veces el pobre, iba a decir el guajiro, lo que pasa es que guajiros son en Cuba, pero el pobre campesino pues, qué sé yo, de Morelos, pues ese bastante tenía, muchas veces se empleaban en las haciendas solo por cama y comida. A esos pobres desdichados no se les podían pedir impuestos. ¿Quién liquidaba impuestos en el México de 1908? Pues obviamente la clase media, la clase alta, los que mantenían al Estado. Pues a estos se les subió los impuestos. Como puede verse, en una palabra, todos los elementos de la revolución estaban en su sitio. Estaban colocados uno al lado del otro, perfectamente dispuestos para que allí pasase algo. Y fue entonces, en aquel momento de crisis múltiple y de cambio de ciclo, cuando Porfirio dio una entrevista a una revista norteamericana que se llamaba Pearson's Magazine. Se lo dio a un periodista que era muy famoso. Y en esta entrevista, en principio, pues una entrevista de una revista gringa con el presidente de México, sin más, no debía haber tenido más importancia, debió pasar desapercibida esta entrevista, pero en cambio sirvió de detonador de la revolución. Pocas veces una entrevista de prensa ha tenido tanta importancia en la historia. Pues en esta entrevista lo que vino a decir Porfirio Díaz al redactor de Pearson's Magazine fue que había llegado el día en que los mexicanos podían cambiar de gobierno sin el peligro de una revolución armada. Bueno, yo he sido el pacificador. El pacificador llevó 30 años en el gobierno, 32 años para aquel entonces, pero ya no hago falta. Yo ya no me voy a presentar a las próximas elecciones que iban a celebrarse en el año 1910. Bien, hasta ahí todo bien. Esto, claro, se recorrió como la pólvora todo el país. Caray, que Porfirio se quiere ir, que este hombre se nos va y hace falta un recambio. La entrevista, en el momento en que fue publicada, un país ya que tenía ferrocarriles, que era un país, insisto, moderno, que había mejorado sus índices de alfabetización, que había generado una pequeña clase media urbana en los principales núcleos, como Ciudad de México, Veracruz, Guadalajara, etcétera, pues, caray, tenía ya una opinión pública. Pues esta opinión pública se conmueve tras la entrevista. Es decir, más todavía cuando estamos hablando de un país en el que nadie está a gusto, o nadie está a gusto del todo. Los pobres porque son pobres y cada día trabajan más por menos. La clase media porque no se siente representada y porque paga muchos impuestos. La clase alta porque está esperando, o el patriciazgo de Ciudad de México en concreto, está esperando a que este hombre ahueque y se vaya, para ocupar su puesto, lógicamente. Luego, los años de prosperidad habían alumbrado cierta clase intelectual de gente que hablaba inglés, que hablaba francés, que había estudiado en Nueva York o había estudiado en París, que conocía Europa. Es decir, que no eran unos pobrecitos del campo, ni eran unos señoritos, sino era un país occidental en toda regla. País occidental incorporado, como decía hace un momento, a Occidente, tanto económica como políticamente. Lo único, tenía una dictadura, ¿no? Ojo, en aquel entonces tampoco era una cosa tan extraña. La cosa es que
ese mensaje que envía Porfirio Díaz a través del Pearson's Magazine, en inglés, lógicamente, pues suena a gloria. Simple es, mira, qué bien, este hombre no va a hacer falta ni echarle. Somos ya un país moderno. Este hombre se irá en 1910 y el país pues tendrá unas elecciones, vendrá otro. Y en este punto comete Porfirio Díaz el primero y yo creo que el principal de sus errores. Se desdice de lo que iba a hacer y sobre todo el que era su heredero natural, que era un general del ejército más joven que él, llamado Bernardo Reyes, pues lo envía a Europa. Temeroso de que Reyes quisiese su puesto, que obviamente quería su puesto, pues lo envía a Europa. Viaje de comisión de estudios o yo qué sé. La cosa es que Reyes, que era un tipo muy respetado, especialmente por los mismos soportes del régimen de los que os hablaba, un tipo nació en Guadalajara, muy popular entre la clase media y la clase alta, es decir, muy popular entre los porfiristas, pues eso ocasionó un vacío, ocasionó una decepción absoluta. Y este hombre, ¿por qué no ha dicho que se va? Y además ahora nos lo manda a Europa, lo que significa que nos podemos olvidar de él. Reyes no va a estar en las elecciones de 1910 y además ya ha anunciado que se va a presentar él. Es decir, parece que se arrepintió después de comentárselo al redactor del Pearson's Magazine. Se arrepintió de sus propias palabras y se postuló de nuevo para presidente. En este punto de la historia ha centrado en escena otro personaje, Francisco Ignacio Madero. Quedaros con el nombre porque vais a oír hablar de él a lo largo de los próximos minutos bastante. Madero, Francisco I. Madero, que es como se le conoce en México. Hay, por cierto, en Ciudad de México una avenida muy grande que se llama la Avenida Madero, pues no está en honor a un madero, es decir, a un trozo de madera, sino a este hombre que, por cierto, es importantísimo en la historia de México. Este Madero era un hacendado de Coahuila. Coahuila es un estado al norte, fronterizo con los Estados Unidos de América, que era mucho más joven que Díaz. De hecho, en aquel momento tenía 35 años, era ya de otra generación, tenía edad de ser su hijo, abiertamente, que publica un libro justo a raíz de esa entrevista que se titula La sucesión presidencial en 1910. Este libro tuvo muchísimo éxito. Ya os he dicho que México era un país moderno, o como mínimo semimoderno, es decir, tenía ya su intelectualidad, tenía su clase internacional. Ya he dicho, gente que hablaba idiomas, que estaba preocupada por estos temas, un porcentaje ya considerable de población universitaria que tenía estudios, que se dedicaba a profesiones liberales, es decir, el tipo de público para este tipo de libros, para un libro político. Pues bien, al año siguiente, este hombre escribió su libro y dijo, bueno, pues cuestionando el porfirismo y diciendo que adelante, que había llegado el momento y que tenían que pasar otros. Simplemente digo, era un hacendado, y no un hacendado cualquiera, un hombre realmente rico. Era de una familia, la familia Madero en Coahuila, era una familia muy rica. Tenían no solo una hacienda agrícola, sino que además también eran industriales, tenían minas y demás. Pues al año siguiente este hombre, Madero, funda un partido, que lo llamó el Partido Antirreeleccionista. Como se ve, su principal obsesión era que no se volviese a reelegir Porfirio Díaz. Era la máxima prioridad. Tenía luego otros puntos, pero el principal del partido antirreeleccionista, como bien reza su propio nombre, era que no se pudiese reelegir por ya octava vez o novena vez Porfirio Díaz. A este partido se apuntaron entusiastas, pues muchísima gente, ya digo, de la clase media de las ciudades de México, clase alta de las haciendas y gran parte de los que habían apoyado, de los partidarios de Bernardo Reyes, que seguía, por supuesto, en Europa en un exilio involuntario, un exilio de lujo, pero exiliado. En cierto modo, lo que estamos viendo es como, en este punto, es como el porfirismo sociológico, es decir, su gente, en una palabra, lo que él había criado, los que se habían criado a sus pechos, se vuelven contra Porfirio. Madero quería primero recuperar la autonomía de los estados. Hasta ese momento México era un estado federal solo de nombre y los gobernadores de los estados se elegían y se ponían directamente desde Ciudad de México. Eso a Porfirio no le preocupaba en absoluto. Es decir, era un experto en amañar elecciones. Es
Ya bueno, que ahora se nos aparece un tipo del norte de Coahuila que quiere presentarse a presidente, que ha escrito un libro y es muy popular y además viene de una familia de posibles, no es problema. O no debería serlo. Yo soy un experto en esto, llevo 7 veces ganando las elecciones en los últimos 30 años y además es un niño que tiene 35 años, tiene la edad de mi hijo. Este hombre a mí no me va a hacer absolutamente nada. Yo soy perro viejo, llevo en esto muchos años y además soy militar. Es decir, no creo, esta es una opinión, no creo que a Porfirio Díaz Madero le importunase al principio. Debió considerar pues poco menos que un jovencito de provincias con ansias de notoriedad. Pero Madero no era un político cualquiera. Era un tipo menudo, pequeñito, con voz muy chillona, pero tenía una gran voluntad y muchísimo carisma. Era muy trabajador. Empezó a ir con el tren de ciudad en ciudad por México, saliendo de su propio estado, saliendo de Coahuila, y empezó a visitar una ciudad tras otra, con su libro en la mano y bueno, dando mítines, reuniéndose con clubs. Se crearon clubs antirreeleccionistas por todo México y reunía multitudes. Así que, bien, a Porfirio en Ciudad de México no se le ocurrió mejor idea que detenerlo, que ordenar su arresto. Ordenó su arresto cuando se encontraba, creo que en Monterrey, de gira, y ordenó que le arrestasen. Le acusaron de conato de rebelión y ultraje a las autoridades, nada más y nada menos. Bueno, teniendo en cuenta que este hombre llevaba 30 y tantos años haciendo de su capa un sayo, haciendo lo que le daba la gana, pues, joder, ¿quién es este? En el momento en que vio que le llegaban noticias a la capital de que Madero tenía mucho nombre, de que antiguos porfiristas se habían hecho maderistas, pues dijo, bueno, se le detiene, se le hace pasar una temporada a la sombra y al salir ya veremos cómo, bueno, o ya verá él cómo se le han olvidado, estas tonterías políticas que le han entrado. Nada más. Volverá a su hacienda, a sus industrias y a sus cosas y se olvidará de la política, que es una cosa para nosotros. Yo creo que es lo que debió pensar en aquel momento Porfirio Díaz. La cosa es que este hombre, que tenía posibilidades, podía pagar un buen abogado, consiguió que su abogado mediante una fianza y demás, le sacase de la cárcel. Y en ese momento salió de la cárcel y se fue a Estados Unidos. Y allí, lejos de olvidarse de los problemas de México y lejos de olvidarse de la política, tal y como había previsto el dictador, pues lo que hizo fue crear un plan, que llamó Plan de San Luis. No en honor a San Luis, el rey de Francia, sino de San Luis Potosí, que es un estado y una ciudad de México. Está en el centro norte, más o menos. Este Plan de San Luis declaraba nulas las elecciones del año 1910, que se celebraron el 26 de junio de aquel año, y llamaba a la rebelión armada. Esto eran ya palabras mayores. Es decir, estaba diciendo, bueno, por la vía electoral no podemos, esto es imposible, en una palabra. Lo hemos intentado, pero lo primero que han hecho es arrestarme. Luego tenemos que ir directamente a la rebelión armada. Junto al plan se hizo público un manifiesto del Plan de San Luis, que es muy famoso dentro de la historia de México. Pues allí los escolares en México lo leen y lo estudian, que se hizo público el día 5 de octubre del año 10. Sí, tened en cuenta que había habido unas elecciones antes, unas elecciones como todas, muy arregladas por parte del poder, en las que había sido reelecto de nuevo el presidente Díaz, y esto sale unos meses después. Es decir, ese día yo creo que es cuando arranca formalmente, el 5 de octubre de 1910. Hay gente que lo echa un poquitín más para atrás, a la publicación de la entrevista en el Pearson's Magazine. Bien, se puede, unos días más tarde, se puede poner la fecha, pero más o menos. Yo creo que este es el punto en el que se arranca, porque es cuando se llama directamente a las armas. Es decir, de hecho, en el propio manifiesto, Madero fía el arranque de la revolución, o el estallido de la revolución, a unos días más tarde, unas semanas más tarde, en concreto al 20 de noviembre. Curiosamente, el 20 de noviembre a las 6 de la tarde. Yo creo que la Revolución Mexicana es la única revolución de la historia, la única, la que empieza, que se anuncia con un mes de antelación, o mes y pico de antelación, y se da la fecha exacta y la hora exacta de comienzo. Es decir, el 20 de noviembre de 1910 a las 6 de la tarde. No sé, luego van diciendo por ahí que los mexicanos son dados a la improvisación, desde luego en las revoluciones, ¿no? Como se puede ver. Pero esta llamada a la lucha armada no es respondida, tal y como preveía Madero, respondida por las clases medias, a las que, a fin de cuentas, o incluso las clases altas de hacendados, a la gente como él, en una palabra.
a las que en cierto modo Madero representaba, ¿no? No había más que verle. Un tipo bien alimentado. Sino curiosamente por braceros sin tierra del campo, tanto el norte como el sur del país. Y efectivamente luego la revolución estalla el día 20 de noviembre, tal y como se había previsto, pero no la protagonizan los antirreeleccionistas. Estos que habían leído el libro de Madero y estos que se habían ido a sus mítines y estos que se habían montado clubs y que le recibían entusiastas en las estaciones de tren de medio México. No, sino que la protagonizan otros bien distintos. Es decir, al plan de San Luis no solo se habían adherido esos clubs, por supuesto, solo faltaba, sino gente, opositores, repartidos por toda la geografía mexicana, pero sobre todo en el campo, curiosamente. Y a ver si me entendéis, Madero no era propiamente un hombre de campo, no era un tipo que tuviese una hacienda bananera, ni de maíz, ni nada por el estilo. De hecho, él era mexicano, pero de un extremo del país. Y como decía, el estado de Coahuila está pegado a la frontera con los Estados Unidos, no era del centro de México. En el norte, por ejemplo, se le unió un tipo que se llamaba Francisco Villa, más conocido como Pancho Villa, ya con el nombre lo conoceréis bien, y otro que se llama Pascual Orozco. Ambos nombres son muy famosos. Y en el sur, en el centro sur, más o menos al sur de Ciudad de México, en el estado de Morelos en concreto, se unió un tipo que se llamaba Emiliano Zapata. Yo creo que no hace falta haber leído nada sobre la Revolución Mexicana para conocer estos tres nombres. Y algunos incluso, como Zapata, ponerles cara y ver a Marlon Brando encarnando ese personaje. Estos eran cabecillas de movimientos campesinos, en esencia. Más Zapata que Pancho Villa, que estaban, en definitiva, bastante más interesados en repartir la tierra que en echar a Porfirio Díaz. Bueno, que era por supuesto echar a Porfirio Díaz, eso por descontado, pero el principal punto de su programa era repartir la tierra, era acabar o volver a los ejidos, a esas tierras comunales, y su lucha era una lucha contra los hacendados. En el caso de Emiliano Zapata era clarísimo. Estos tres personajes que os he hablado, aunque especialmente Villa y Zapata, más que Orozco, son los que terminarían dando forma a la rebelión, muchísimo más que Madero. Zapata era un campesino de Morelos, como ya he dicho, no especialmente pobre, pero era un tipo muy popular. Era un personaje de novela. Es normal que luego le hayan hecho tantas películas y haya tenido tanto recorrido en el séptimo arte, ¿no? Era una vida fantástica. Fue, por ejemplo, reclutado a la fuerza por el ejército federal, cuando era más joven, después de que raptase una chica. Le había denunciado el padre de la chica, lógicamente. Bueno, en algunas de las películas se puede ver. En otras directamente pues lo exageran, como es lógico, más las hollywoodienses, pero era un personaje de estos que aparecen solo en un momento y en un país dado. Es decir, con todos los elementos, un tío que se lo creía, muy honrado, muy convencido. Bueno, pues esta experiencia de su recluta obligatoria o forzosa por parte del Ejército Federal Mexicano, pues le vino de perlas, claro. Pudo empezar a manejar armas, aprendió algo de estrategia, aprendió algo de lo que es la vida castrense, aprendió a combatir. Ya se sabe que es fácil de hablar de la guerra, pero muy difícil hacerla. Y más la guerra moderna, con armas de fuego, con grandes contingentes y demás. Pascual Orozco, por su parte, era un hacendado de Chihuahua, que está también en el norte de México. Era propietario incluso de una mina de oro. Era una mina personal suya. Y Pancho Villa, por último, que no se llamaba así, se llamaba Doroteo Arango. Eso de Pancho Villa podríamos llamarlo un nombre artístico, un seudónimo artístico. Este era de Durango, también en el norte del país. Pancho Villa tiene también una vida muy novelesca. Trabajaba como arriero de día y cuatrero a ratos libres. Cuatrero, es decir, que robaba caballos. Los dos grandes caudillos de la Revolución, como veis, que son esencialmente Zapata y Villa, no pueden ser más diferentes, tanto de origen de extracción social como de origen geográfico. Se dedicaban a cosas radicalmente distintas. Zapata representa el clásico, o el zapatismo representa el clásico motín popular que pide tierra. Bueno, su lema, tierra y libertad, ¿no? Además, Zapata estaba bien instruido y era un tipo que leía. Había aprendido a leer, sabía escribir, mientras que Villa no. Villa, por el contrario, su figura es mucho más difusa. Apenas sabía leer y escribir, nunca tuvo, de hecho, muy claro qué hacer con la revolución.
y en el villismo se ven muchos más bandazos. La línea en el zapatismo, en la línea de Zapata, es mucho más sencilla de seguir y sobre todo más previsible. Pues bien, el 20 de noviembre, tal y como estaba previsto, empezó la revolución en diferentes estados, una cosa simultánea. Esto, como decía antes, pocas veces se ha visto una cosa así, creo que nunca se ha visto una cosa así. Se anuncia la revolución con un mes y medio de antelación y realmente ese día empieza la revolución. El levantamiento provocó simpatías entre, yo creo que casi todos los mexicanos, exceptuando a los miembros del gobierno. A estas alturas, Porfirio Díaz era más que querido, era simplemente soportado. Además, el plan de San Luis tenía una ventaja, y es que valía para todo. Es decir, cada grupo que se había adherido a él le daba su propia lectura. Tenía componentes más populares, componentes más aristocráticos, componentes patrióticos. Era un plan muy, muy útil, servía para todos. Probablemente Madero lo sabía, era consciente de eso y dijo, no, realmente qué mexicano que no viva directamente o que no coma directamente de la mano de Porfirio Díaz se va a negar a algo tan sensato y tan elemental como el plan que yo he hecho. Es decir, a fin de cuentas, la clase media quería, como os decía, quitar ese tapón que suponía Porfirio y su camarilla. La clase baja quería recuperar la tierra. Tenía la clase alta, o una parte de la clase alta que se había hecho reyista, que se había hecho partidaria de Bernardo Reyes, se sentía traicionada. La cosa es que se formaron dos ejércitos en esta primera fase de la rebelión. Se formó uno en el sur, en Morelos, en la tierra de Zapata, y otro más en Chihuahua, en el norte, que estaba comandado por Pancho Villa y por Orozco. El ejército federal, el ejército mexicano, les planta cara, pero la rebelión es amplia y los sublevados tienen mucha fuerza militar. Luego, los años de paz en México, que habían sido muchos, México llevaba viviendo pacíficamente desde el año 1876, que había sido el último golpe de Estado. El ejército ni habían tenido conflictos externos ni nada por el estilo, pues estaba desentrenado. No había sufrido una amenaza externa ni interna. Por lo tanto, no estaba listo para entrar en combate, y menos con el combate que les iban a plantear los revolucionarios a partir de ese momento. Estamos en el mes de mayo de 1911 y aquí lo vamos a dejar como mínimo hasta la semana que viene, que a lo mejor es algo menos, a lo mejor son solo 2 o 3 días, porque la Revolución Mexicana es larga y necesita como mínimo 2 capítulos, que también los hice para el programa de la Revolución Norteamericana, de la independencia de Estados Unidos. Pues México no iba a ser menos, de hecho es más. Entonces, aparte que es una historia muy larga y me gusta contárosla con detalles, no con todos, es imposible en un programa de estas características, pero sí con suficientes como para que nos hagamos una idea general de todos los elementos. Es decir, que este programa de la Revolución Mexicana necesita 2 programas. Menos es imposible. Diría que incluso 3, pero voy a procurar meterlo en 2. Por de pronto terminamos hoy aquí, no lo olvidéis, tenemos el ejército del sur ya levantado en armas, el ejército de Zapata, y en el norte, en Chihuahua, el ejército de Pancho Villa y de Orozco. Y en Ciudad de México está Porfirio Díaz, al final ya de su reinado, viejo, agotado, desacreditado, abandonado prácticamente por todos, dispuesto a enfrentar la primera lucha de la revolución, que tendría lugar en Ciudad Juárez.